Hola, buenas tardes. Vamos con la tercera parte. Vamos a ver entonces ahora otro método de cálculo para las torres de destilación, que es el que corresponde a Ponchon-Savarit. A diferencia que el método de McCabe que recién vimos, en este caso no vamos a independizarnos de los balances de energía, sino que también vamos a aplicar los balances de energía. Por lo tanto, en vez de utilizar los diagramas XY que estábamos usando en el caso de McCabe, vamos a utilizar en este caso los balances entálpicos, relacionándolos por supuesto con los datos del balance de los datos de equilibrio XY, pero el cálculo se va a hacer sobre un diagrama entálpico. A modo de ejemplo, bueno, esto justamente es una de las preguntas que nosotros les hacíamos. Ustedes averigüen y repasen de lo que vieron en termo, cómo se relaciona la información de un diagrama de equilibrio XY con un diagrama de equilibrio HXY para una mezcla binaria, cómo ubicamos los puntos de entalpía del componente pesado y componente liviano puros en un diagrama HXY binario, y representación de las curvas de rocío y de burbuja en un diagrama HXY. Bueno, supongo que ustedes lo pueden buscar en sus carpetas, pero me gustaría mostrárselos en este esquema que hemos usado alguna vez en algún parcial para averiguar sobre esta información. ¿Se acuerdan que nosotros en un diagrama XY teníamos planteada esta curva, que era la que me relacionaba la composición en equilibrio y con X? En general esa curva está relacionada con la volatilidad relativa. En este caso, como es tan prolija, es porque la volatilidad relativa es constante, entonces Y es igual a alfa por X sobre 1 más alfa menos 1 por X. Si no fuera así, si no fuera tan simétrica esta curva y ustedes observaran que tiene alguna forma de aplanada o inclusive llegan a tener un azeótropo, el modelo que estamos utilizando para los otros formatos es el que contiene los parámetros A y B, muy parecida a la del alfa, pero con este otro término B, que es el que le da la conformación particular. Cuando nosotros tenemos, siempre que hacemos un esquema de la relación de equilibrio alfa a través de la volatilidad relativa entre Y y X, trazamos esta línea auxiliar que es la de X igual a Y. Y ahora, con los datos que nosotros tenemos del equilibrio, podemos ver en una gráfica entalpía-composición cómo se relacionan o cuáles son las líneas TAI o las líneas de relación que existe entre un valor que está en la fase líquida con su correspondiente en equilibrio en la fase vapor. En esta gráfica de entalpía-composición, nosotros tenemos en la parte inferior la menor entalpía, que está relacionada con la menor temperatura. Por lo tanto, debajo de la curva hacia abajo tenemos fase líquida. Por arriba de la curva, o sea que corresponde a altas entalpías o a altas temperaturas, tenemos la fase gaseosa o vapor. Y la zona intermedia entre ambas curvas es el equilibrio líquido-vapor. La curva de abajo es cuando aparece la primera burbuja de vapor, por lo tanto la curva de abajo es la curva de burbuja y la de arriba es la curva de rocío. La proporción de fase líquida y fase vapor que hay en una línea TAI y en una línea de reparto es ubicado un punto, está dado por el segmento que une desde ese punto hacia la línea de burbuja, es la cantidad de vapor presente, y desde este punto hacia la línea de rocío es la cantidad de líquido presente, siempre con la línea de reparto y con el balance de materia que corresponde a la regla de la palanca. Bueno, eso sería lo que ustedes tendrían que repasar de termo, de cómo se representaban estos valores y cómo se calculaban cada una de las fases y sus composiciones y sus masas. La bibliografía es la misma.
Yo les recomiendo especialmente para este tema de Ponchon-Savarit el Treibel y el Henley, que son los que mejores trabajan este concepto. En algunos de los otros libros probablemente no esté Ponchon-Savarit, sino solamente McKay-Thiele. Bueno, el método de Ponchon-Savarit es un método gráfico también, pero es mucho más riguroso que en el caso de McKay, porque no se desprecian los efectos térmicos. Utiliza un diagrama de entalpía, concentración y los datos de equilibrio para hacer la representación gráfica del cálculo del número de platos. E incorpora los balances de materia junto con los balances de energía, en este caso balance entálpico, para hacer la resolución de la torre. No se considera el supuesto principal de McKay de que los calores latentes sean iguales. Las diferencias de los calores sensibles son despreciables, pero sí hay una diferencia en los calores latentes. En este caso vamos a usar entonces, como yo les explicaba, los diagramas de entalpía-composición. Una situación de equilibrio líquido-vapor está representado por esta recta dentro de un diagrama entálpico, donde en el punto L con XLHL tenemos representado a la composición de la fase líquida y su entalpía, y en el otro extremo tenemos B con I y HB a la representación de la fase vapor con su entalpía y con su concentración I. Ambos puntos están en equilibrio, ¿sí? Se separan a partir de un punto F en equilibrio, por eso están dentro de una línea de reparo. Para que nos pongamos en algún orden, porque muchas bibliografías tienen distinta nomenclatura, ¿cómo lo vamos a llamar en nuestras clases? Vamos a denominar con X a la composición de la fase líquida, con I a la composición de la fase vapor, con H minúscula a la entalpía de la fase líquida y con H mayúscula a las entalpías de la fase vapor. En el caso de L, que es una mezcla, lo podemos dejar directamente como si fuera un líquido, pero ya sabemos que L puede presentar las dos fases en simultáneo. En este gráfico, en este diagrama, veamos qué pasa si nosotros, antes de separar las dos fases, precalentamos la muestra, la corriente F. Todo lo que sea aporte de calor sin cambio de materia se representa en el diagrama entálpico como un vector vertical. En este caso, este aporte de calor Q está representado por este pequeño segmento Q aplicado en F, o si no, como la diferencia entre este segmento en L y este segmento en B, que serían las proyecciones de este segmento Q. Cuando vamos a hacer los balances dentro de una torre, fíjense que el esquema es el mismo que teníamos para McKay. Vamos a hacer los balances en la zona de cabeza o de tope, vamos a hacer los balances en la zona de fondo, pero ahora no nos vamos a quedar solo con los balances de materia, sino que también vamos a aplicar los balances de energía. Cuando aplicamos los balances de energía, fíjense que acá nos aparece una entalpía HD' minúscula, o sea que es la del líquido que está asociada a la corriente D, y más un Q sub C, que es el calor que se entrega, que se retira acá en el condensador de cabeza. Si yo ese calor del condensador de cabeza, que tiene unidades de kilocalorías por hora, lo divido sobre el flujo de D, me va a quedar en kilocalorías por kilogramo por hora, y entonces yo lo puedo sacar como factor común al D afuera, y me queda un HD', que es una entalpía de un líquido, más un calor Q sub C sobre D, que si ustedes se acuerdan de lo que vimos recién, todos los aportes de calor sin materia se representan por líneas verticales. Entonces me aparecería un HD' mayúscula que contempla el calor de la fase líquida más el calor entregado
en el condensador, retirado en el condensador, pero dividido por unidad de masa de D. Esta sería entonces nuestra ecuación de balance de energía en la zona superior de la torre. Todo lo demás se mantiene igual. Este es nuestro balance de materia, este es nuestro balance de energía y esta es nuestra curva de equilibrio. Por lo tanto, en la zona de enriquecimiento tenemos una recta, pero fíjense que en el caso que hacíamos en Mackay teníamos una sola recta para todo el tramo de enriquecimiento, porque L y D eran constantes para todos los platos. En este caso tenemos una recta para cada plato. Cada plato N tiene su propia recta, pero todas las rectas pasan por el punto de HD'. Para cualquier plato N de la zona superior de la torre, todos pasan por el punto de HD'. Cuando hacemos lo mismo para la zona inferior de la torre, o sea, del plato de alimentación, cualquier plato hacia abajo, hacemos lo mismo. Los balances de materia son los mismos que habíamos planteado para el caso de Mackay, pero se nos agregan entonces los balances de energía, que contemplan no solamente las entalpías que vienen de cada una de las corrientes materiales, sino también el calor entregado en el revólver, que aparece acá como el Q sub R. Si nosotros nuevamente, como en el caso anterior, sacamos como factor común el B y dividimos Q sub R sobre B, sería la cantidad de calor entregada por unidad de materia de la corriente B. Tenemos nuestro balance entálpico para la zona inferior de la torre. El balance de materia, el balance de energía y la ecuación de equilibrio para la zona inferior de la torre nos da entonces una línea de operación, pero nuevamente es una para cada plato, no una para todo el sector, pero todas ellas pasan por el punto BHB'. El punto HB' es una entalpía que está conformada por la entalpía del líquido de la corriente B menos Q sub R sobre B. Q sub R sobre B, recuerden como es un calor sin materia, es una línea vertical, entonces del punto HBL, o sea, entalpía de B en su fase líquida, le tenemos que restar este segmento en forma vertical. En la zona trabajando con ambas rectas, la zona de balance de materia y balance de energía en cada una de las zonas, encontramos que existe una relación entre las pendientes de las líneas de operación de cada una de ellas dadas por las entalpías de cada una de ellas, ¿sí? En la zona de rectificación hacemos lo mismo y nos queda que la línea de operación de enriquecimiento está conformada por una serie de líneas, una para cada plato, con una pendiente que va cambiando plato a plato y todas ellas pasan por este punto de XD. Ese punto de XD se llama polo N, está ubicado de la entalpía del líquido en el punto D, le sumamos un vector que tiene como magnitud Q sub C sobre B y ahí ubicamos el polo N. Y para cada plato se tira una línea que debe pasar por este punto HD' y es uno para cada plato. Si hacemos lo mismo para la zona de agotamiento, encontramos lo mismo, encontramos un polo, o sea, todas las rectas de operación pasan por este punto, por este mismo punto, que está ubicado con el polo M de agotamiento, que se encuentra de la entalpía del líquido del fondo en líquida, o sea, sobre la línea de punto de burbuja, un segmento Q sub R sobre B para abajo, ahí encontramos el HB'. Entonces, el HB' está ubicado, tiene como coordenadas el XD y como ordenada, digamos como coordenada
como eje X, XD, y como eje Y la entalpía es la entalpía del líquido B, D, más Q sub C sobre D. Y en el punto, para ubicar el HB', tiene como ordenada XD, XB, y como valor de I tiene la entalpía del líquido menos Q sub R sobre D. Veamos ahora qué está pasando con si hacemos el balance global para poder ubicar la alimentación F. Si hacemos el balance global y hacemos el balance de materia global y el balance de energía global, fíjense que la masa de B y la masa de D son iguales a la masa de M y de N. O sea, esta corriente D, la corriente B, la corriente N y la corriente M, cada una tienen la misma composición, lo único que difieren es en su entalpía. Y lo mismo cuando hacemos el balance global, podemos plantear como que existe un balance entre DHD', BHD' o NHD' y NHD'. Por lo tanto, existe el balance global, se puede trazar, es una recta que pasa por N, por M y por F. Por lo tanto, si yo tengo ubicado el HD', tengo ubicado en la alimentación, trazo una recta que pase por esos dos puntos y encontraré cuando intersecto con XB el punto M. Bueno, si hicimos entonces el balance global, entonces ahora nos queda el HD', el F y el N, y acá nos queda ubicado el HB'. Para hacer el cálculo de la relación de reflujo mínimo, siguiendo el mismo criterio que teníamos en Mackay, recuerden que calculábamos la relación de reflujo mínimo, es para que haciendo pasar todas las líneas de reparto por F. Sería para tener el número infinito de platos o una torre de platos infinitos, ¿sí? Una altura infinita de torre. Para encontrar la relación de reflujo mínimo, con el mismo criterio que lo hicimos para Mackay, estamos buscando la línea de reparto que coincida con la línea de operación. En ese caso, la altura de la torre sería infinita. Entonces tomamos el punto F, ubicamos el punto F, trazamos la línea de reparto que pasaría por F y la extendemos hasta el XD. Y la extendemos hasta el XB. Entonces, la línea de reparto que pasa por F la extiendo y a ese lo considero el HD'. Por lo tanto, cuando yo me vaya acercando con los distintos platos hasta este punto, no voy a tener diferencia entre la línea de operación y la línea de equilibrio. Por lo tanto, la torre se va a hacer infinitamente alta. Esa es la forma de ubicar el HD' y el HB', ¿sí? Extendiendo la línea de equilibrio que pasa por F. Si yo en cambio quisiera calcular el número mínimo de platos de la torre por el método de Ponchon-Savarit, coincidiría con pensar que el HD' no está ubicado acá, ni acá, ni acá, sino que está tan alejado, tan lejos que se va al infinito. Por lo tanto, para moverme de plato en plato, me muevo con las verticales. En este caso, los triángulos que yo logre marcar me van a indicar el número mínimo de platos que tendrá esta torre hasta que supere el valor de XB. Tanto el HB infinito y el HD' están en los polos muy en el norte y muy en el sur, digamos, en este esquema, y entonces siempre me estoy moviendo con las líneas verticales. Esta tabla que yo la saqué del Henley, por eso le puse esa estrella amarilla como que es muy importante, me permite interpretar qué significa cada uno de los segmentos que tengo en la gráfica
relacionados con los conceptos de los balances, ya sea el calor retirado en el condensador, el calor entregado en el reboiler, el calor aportado en la relación L sobre B general, la relación L sobre B general, la relación de la alimentación con respecto al producto de cabeza y con respecto del producto de cabeza con respecto al producto de fondo. Entonces, los más importantes, que son los que nos van a servir a nosotros en los cálculos, van a ser que el calor, el punto Bp', es el calor retirado en el condensador de cabeza, o sea, esto que está acá, es el calor retirado por cabeza en el condensador dividido D. Y si nosotros medimos entre G y P2', G y P2' es el calor aportado en el reboiler dividido D. Esos son los dos valores más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos los balances para la torre calculada por Ponchon-Savary. El balance global está dado por el punto P', P2', F y P'. P' tiene como coordenadas HB', HD' y XD, y el P2' tiene como coordenadas XB y HB'. Bueno, fíjense que el esquema que yo les estoy mostrando acá tiene otra nomenclatura porque corresponde a otro libro, pero para que ustedes tengan en cuenta, nosotros estamos llamando D a este que está acá, F, y B con B larga al punto de fondo de la bola. Las líneas que están trazadas, líneas de trazo, corresponden a las rectas de reparto que relacionan el X en equilibrio con el Y, y ese valor lo tienen que calcular en función de la volatilidad relativa o de los parámetros A y B, si es que la mezcla no era de volatilidad relativa constante. Bueno, entonces, ¿qué método vamos a usar? ¿Vamos a hacer por Mackay o vamos a hacer por Ponchon? Bueno, si en el diagrama HXY las líneas de burbuja y rocío son rectas y paralelas, no va a haber diferencia numérica entre Mackay y Ponchon. Por lo tanto, convendría hacerlo por Mackay, que el método es mucho más sencillo. Esto significa, si ambas rectas son paralelas y rectas, que los calores de vaporización y condensación son constantes y son similares o iguales, por eso las diferencias se mantienen en todos los rangos. Si estas dos curvas, curva de burbuja y curva de rocío, en el diagrama HXY no son rectas, son rectas pero no son paralelas, también podríamos trabajar con Mackay-Thiele si lo pasáramos a composición molar, porque en ese caso se harían paralelas y no tendría error si yo lo calculo con el método de Mackay simplificado. Por último, si las curvas no son rectas y no son paralelas, debería resolverlo con el método riguroso de Ponchon-Savary, aunque en general se tiene una diferencia de un 10% del número de platos calculado por cada uno de estos métodos. Si estas curvas son con muy elevada curvatura, la suposición de los flujos molares constantes no superará un plato, ¿sí? O sea, en ese caso convendría, si no son muy curvadas, trabajar directamente con Mackay y saber que la diferencia en nuestros resultados va a ser solo en un plato. Bueno, entonces volvamos a esta curva. Tenemos la curva de equilibrio que me relaciona Y con X, por eso acá tengo el X y acá tengo el Y calculado con esta curva. Esta es la línea de reparto. Tengo que ubicar el XB, tengo que ubicar el XF, tengo que ubicar el XD. La alimentación puede entrar en su punto de saturación, por lo cual puede estar sobre la curva de rocío o sobre la curva de burbuja, pero también puede entrar una mezcla, o sea que el Q, el estado de agregación de la alimentación,
puede quedar ubicado en cualquier punto sobre esta recta. Veamos cómo se nos da la información. Muchas veces podemos tener la información de equilibrio, o sea, para trazar estas líneas de reparto a través de una curva de equilibrio que yo puedo relacionar. Otras veces viene dado una curva auxiliar acá abajo, donde yo me muevo con la vertical, llego a la línea auxiliar, me muevo con la horizontal y trazo una recta que une el punto de inicio con el punto de final. Esa es la recta de reparto. Esta sería como la más fácil de trabajar, pero en forma gráfica. Si lo queremos resolver en forma analítica, como lo vamos a hacer con el Excel, nos conviene tener una expresión matemática para esta curva. ¿Cuál es la expresión matemática que nosotros conocemos? Y igual a alfa por x sobre 1 más alfa menos x, o la relación con A y B si es que la curva no era de volatilidad constante. Veamos un ejemplo resuelto. Ubico la alimentación, que no está en su punto de saturación, se encuentra como una parte líquida y una parte vapor. La ubico, trazo la línea de reparto que pasa por ella y ubico el alfa, el n, el polo mínimo. Con el polo mínimo calculo el polo de operación. Con el polo de operación y la alimentación encuentro el polo de agotamiento y allí comienzo los cálculos. ¿Cómo comienzo los cálculos? Ubicado el n, el polo, encontré el d, por supuesto, y el primer valor que yo voy a marcar va a ser xd, o sea, la entalpía de la concentración de la corriente de salida por arriba de la torre con la entalpía del vapor. Busco la línea de reparto que pase por ella, encuentro el x. O sea que estoy encontrando el líquido que desciende del primer plato. Con el líquido que desciende del primer plato, como sé que todas las líneas de operación de la zona de enriquecimiento pasan por N, trazo una línea de operación y donde cruzó a la línea de burbuja, marco un punto. En ese punto encontré entonces el vapor del segundo plato. Con el segundo plato, trazo la línea de equilibrio, encuentro el líquido que desciende del segundo plato, trazo la línea de reparto, la línea de operación que pasa por el polo, encuentro el vapor del segundo plato. Y así sucesivamente. Cuando supero la línea del balance global de la torre, empiezo a moverme con el segundo polo. Y así tantas veces hago el trámite de contar los platos hasta que supero la composición de fondo de la torre. Bueno, este tema era más cortito porque lo más pesado fue Mackay para entenderlo. Probablemente necesitemos hacer una consulta un poco más profunda de cómo manejarnos dentro del diagrama. Eso si quieren lo hacemos en la clase del jueves, en la consulta, pero traten ustedes de ir leyendo un poco y después nos comentan a través del Moodle qué quedó claro de esta clase y qué no se llegó a comprender con claridad para poder repasarlo en la clase. Muchas gracias.